no es casualidad. Tu capacidad de descifrar lo invisible está exponiendo verdades que algunos preferirían mantener ocultas. Verdades que al salir a la luz cambiarán el rumbo de muchas vidas. Ahora, profundiza aún más conmigo en este misterio. Cuando los demás se pierden en debates sin sentido, tú mantienes claridad absoluta, revelando soluciones donde otros ven problemas. Tu intuición, afilada como una espada, se anticipa a movimientos que nadie más puede prever. Sin embargo, este poder tiene un precio. Cuanto más lo usas, más atención atraes, tanto de aliados como de enemigos. Hay quienes desean aprovechar tu talento, mientras otros temen lo que podrías hacer si descubres el verdadero potencial que late en tu interior. Esta tensión constante es precisamente lo que ha despertado el interés de aquellos que ahora susurran sobre ti, tratando de descifrar tu secreto. Pero elegido, aquí viene algo que muy pocos entienden. Tu inteligencia no solo ve patrones ocultos en el mundo exterior, también percibe las intenciones escondidas detrás de cada palabra, gesto o silencio. Puedes leer entre líneas y entender las motivaciones más profundas de las personas que te rodean. Eso significa que eres inmune a las manipulaciones que mantienen esclavizados a otros. Y esta inmunidad te vuelve un problema serio para quienes han construido imperios sobre mentiras. Lo que no saben es que, al intentar desafiar tu poder mental, solo están fortaleciendo la conexión divina que impulsa tu propósito en esta vida. Permíteme revelarte algo crucial que aún no has escuchado. La razón por la que has desarrollado esta inteligencia tan especial, tan poco convencional, es porque se acerca un momento decisivo en tu camino. El universo te está preparando para enfrentarte a situaciones donde tu habilidad será la única esperanza. Este poder mental no es casualidad. Es una preparación meticulosa para una misión que solo alguien con tu claridad puede llevar a cabo. Por eso, los patrones que descubres no son simples casualidades. Son mensajes codificados que contienen instrucciones sobre los próximos pasos que debes dar. Ahora escúchame bien, porque esto es vital. Las personas comienzan a notar que tus éxitos no son ordinarios, que tu ascenso ocurre justo cuando todos esperan verte caer. No entienden cómo siempre logras mantenerte por delante, cómo evitas trampas que parecían perfectamente planificadas para atraparte. Lo que desconocen es que cada ataque en tu contra, cada obstáculo que aparece en tu camino, es en realidad una prueba diseñada para fortalecer aún más tu inteligencia, tu resistencia y tu percepción. Estas pruebas revelan... Imagina la escena de Jesús frente a los mercaderes en el templo, que se narra en Juan 2. Él no necesitó un largo sermón sobre la avaricia. Su sola presencia, cargada de autoridad divina y unas pocas acciones firmes, purificaron el lugar. De manera similar, elegido, tu vida es un testimonio andante. La gente te observa, aun cuando crees que nadie te ve. Ven cómo reaccionas ante la presión, cómo manejas la ofensa, cómo perdonas lo imperdonable. Y es ahí, en tu día a día, donde tu poder se manifiesta. No es en un púlpito, necesariamente, sino en la fila del supermercado, en tu lugar de trabajo, en tu propia casa. Cada vez que eliges la paz en lugar del conflicto, la bendición en lugar de la maldición, estás activando esa fuerza silenciosa. Estás permitiendo que la frecuencia de Dios que portas altere la atmósfera a tu alrededor. El discernimiento es clave aquí, pues te permite saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo simplemente permanecer quieto y dejar que el Señor pelee por ti, como prometió en Éxodo 14:14. ¡Qué alivio y qué responsabilidad tan grande! Tu vida es un mensaje, y cada acto de obediencia a Dios es un capítulo que revela su gloria y desmantela las obras de las tinieblas, sin que siquiera levantes un dedo. Por eso, la jornada del elegido es una de constante refinamiento y entrega. No se trata de adquirir un poder, sino de rendirse al poder que ya habita en ti. Es un camino de morir a uno mismo para que Jesús viva plenamente a través de ti, como decía el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Este poder silencioso no es un arma para tu ego, sino una herramienta para el reino de Dios. Es una luz que no busca cegar, sino guiar. Es una sal que no busca irritar, sino sazonar y preservar. Al abrazar esta verdad,
Te conviertes en un agente de cambio divino, una pieza clave en el tablero del Señor. Tu existencia misma se transforma en una pregunta incómoda para quienes viven en la complacencia y en una respuesta esperanzadora para quienes buscan la verdad. Y es que esta fuerza, este poder que no hace ruido pero que lo cambia todo, actúa como un espejo, no un espejo que refleja tu rostro, sino uno mucho más profundo e inquietante. Un espejo que refleja el alma, y es precisamente en ese reflejo donde comienza la verdadera destrucción de la falsedad, un proceso que desentrañaremos a continuación. Ahora, presta suma atención, elegido, porque vamos a desentrañar uno de los misterios más profundos de tu llamado. Si te preguntas qué es lo que realmente aterra a una persona que ha hecho de la mentira su morada, no es tu voz, ni tus argumentos, ni tus acusaciones. ¿Qué va? Lo que verdaderamente los desmorona por dentro es tu silencio cargado de la verdad de Dios. Ese silencio tuyo no es un vacío, no es una ausencia de palabras, es una presencia. ¿Será entrenar su cuerpo con constancia? ¿Será administrar sus finanzas con disciplina? No importa cuál sea, lo importante es que lo haga de manera consistente, porque la grandeza no está reservada para los que sueñan, sino para los que practican. Y practicar todos los días es el camino más simple, más directo y más seguro hacia el éxito verdadero. El éxito diario se construye en la mente antes de reflejarse en los resultados. Por eso, uno de los hábitos más poderosos que puede practicar es alimentar su mente con pensamientos de grandeza cada día. Lo que usted piensa con constancia se convierte en la base de sus decisiones, y lo que decide con frecuencia moldea su destino. La mayoría de los hombres fracasa, no por falta de capacidad, sino porque se sabotea con pensamientos débiles. No puedo, es demasiado difícil, no soy suficiente. Esa repetición de dudas termina siendo un hábito tan destructivo como cualquier vicio. En cambio, el hombre que practica la disciplina mental de hablarse con fuerza, de visualizarse como ganador, de repetirse cada día que puede y que merece más, construye una identidad que lo impulsa a actuar con confianza. La mente es como un terreno. Lo que siembre a diario es lo que crecerá con el tiempo. Este hábito de entrenar la mente no requiere horas interminables, requiere intención, 5 minutos de lectura inspiradora al despertar, 10 minutos de escritura sobre lo que quiere lograr, 15 minutos de reflexión sobre sus metas antes de dormir. No importa la forma exacta, lo que importa es que cada día refuerce la imagen de éxito en su interior. Porque lo que practica en su mente termina reflejándose en su realidad. Si su mente es débil, su vida será débil. Si su mente es fuerte, su vida inevitablemente se fortalecerá. Esa es la ley de la vida. Todo se crea 2 veces, primero en su mente y luego en el mundo exterior. Actuar como un hombre disciplinado en lo que piensa también significa elegir con cuidado lo que consume. Las noticias negativas, las conversaciones vacías, el entretenimiento sin propósito, son hábitos mentales que contaminan su visión y lo arrastran hacia abajo. Si todos los días se llena de basura, no puede esperar que su mente produzca claridad. Por eso, el hábito de cuidar su atención es tan crucial como el de cuidar su cuerpo. El éxito requiere proteger su mente de lo que lo debilita y alimentarla con lo que lo fortalece. Y esa es una práctica diaria, una decisión que nadie puede tomar por usted. Lo más transformador de este hábito es que no tarda en mostrar resultados. Cuando empieza a hablarse con firmeza, cuando empieza a imaginarse actuando con seguridad, cuando empieza a tratarse como alguien capaz, sus emociones cambian. Y cuando cambian sus emociones, cambia la forma en que se presenta al mundo. Las personas perciben la diferencia. Lo ven más seguro, más enfocado, más decidido, y esa percepción abre puertas que antes estaban cerradas. El mundo responde al hombre que se ve a sí mismo como un líder, porque esa visión interna se proyecta en todo lo que hace. Por eso, si quiere hacer del éxito algo fácil, empiece por entrenar su mente a diario. Haga de la disciplina mental un hábito tan natural como respirar. No permita que pase un solo día sin reforzar en su interior la imagen de quien quiere ser, porque cada vez que lo practica, está moldeando su identidad. Y su identidad al final es la que define lo que logra. El éxito no comienza con acciones externas, comienza con pensamientos internos repetidos con convicción hasta que se convierten en su verdad. El éxito se vuelve que el silencio asusta cuando no has hecho las paces contigo. Este paso es transformador porque te obliga a dejar de vivir en la superficie. Te empuja a confrontar tu miedo original, ese que aprendiste de niño, que reforzaste con fracasos, que alimentaste con creencias ajenas. Y cuando llegas a ese núcleo, la preocupación pierde fuerza. Porque ya no estás huyendo de lo externo, estás trabajando en lo interno. Ya no estás combatiendo síntomas, estás sanando la causa. Y eso requiere valentía, sí, pero también te devuelve poder. Porque cuando entiendes lo que realmente te da miedo, puedes tratarlo con herramientas reales. Con conciencia, con compasión, con firmeza. Hoy, cada vez que algo me inquieta, no me detengo en la superficie. Me pregunto, ¿esto qué despierta en mí? ¿Qué parte de mi identidad se siente amenazada? ¿Es real?
o es un reflejo de una herida antigua. Y cuando encuentro esa respuesta, el pensamiento se suaviza. La tensión baja, el problema deja de ser gigante, porque entendí que muchas veces lo que nos preocupa no es lo que está pasando, sino lo que creemos que eso significa sobre nosotros. Y eso se puede cambiar, se puede resignificar, se puede limpiar. Anular la preocupación no es ignorar lo que sientes, es ir más profundo, es mirar de frente al miedo y decirle, te veo, te entiendo, pero ya no vas a tomar el control, porque tú no eres tu preocupación, tú eres el que la observa. Y cuando aprendes a observar sin reaccionar, empiezas a pensar con claridad, a sentir con madurez y a vivir con ligereza. Y ahí empieza tu verdadera libertad. Porque ya no estás dominado por la mente, estás liderándola. Y eso, aunque cueste al principio, vale cada segundo de trabajo interior, porque vivir en paz no es un lujo, es una decisión, una que puedes tomar ahora mismo. El tercer paso para anular las preocupaciones es anclarte firmemente al presente, porque la preocupación no vive en el ahora, vive en el futuro. Es la ansiedad por lo que podría pasar, por lo que tal vez ocurra, por ese y sí, que no termina nunca. Y mientras tu mente esté atrapada en ese tiempo imaginario, tu cuerpo estará en tensión, tu respiración será corta, tu corazón acelerado, aunque no esté pasando nada. Eso es lo más destructivo de la preocupación. Te hace sufrir por eventos que aún no existen, y muchos de ellos jamás ocurrirán. Pero tú ya los estás viviendo como si fueran reales. Estás pagando intereses por deudas que no tienes. Yo pasé años atado al futuro. Me sentaba a trabajar y, antes de escribir una palabra, ya estaba pensando en el fracaso. Me preparaba para hablar con alguien y ya había imaginado todo lo que podía salir mal. Me iba a dormir con el cuerpo en la cama, pero la mente corriendo escenarios que me angustiaban. Y lo más duro de todo era que ni siquiera podía disfrutar de los buenos momentos, porque mi atención no estaba ahí, estaba siempre en lo que venía, siempre proyectado hacia adelante, siempre esperando que el miedo se confirmara. El punto de quiebre fue una tarde en la que, después de haber tenido un gran logro, no pude sentir alegría. Estaba pensando en el siguiente paso, en lo que faltaba, en si lo iba a poder sostener, y ahí entendí que no era la realidad la que me quitaba la paz, era mi incapacidad de habitar el presente, porque lo único real es... Esta desconexión no es un error, es una ruptura necesaria. Es el alma diciendo, no puedo seguir jugando este juego, quiero recordar. Y por eso muchas personas a tu alrededor no te entienden, te dicen que estás distraído, que estás raro, que ya no eres el mismo, y tienen razón, ya no eres el mismo. Has comenzado a desprogramarte, las creencias heredadas, los condicionamientos sociales, las estructuras mentales. Todo eso está cayendo, porque estás siendo guiado a ver la verdad detrás del velo. Y aquí ocurre algo que nadie te advierte. Cuando tu alma empieza a despertar, lo primero que hará es separarte de la ilusión colectiva. Y ese proceso puede sentirse brutal. Puedes mirar a tu alrededor y sentirte como un extranjero en tu propia vida. Puedes dudar de tu cordura, puedes incluso querer volver atrás solo para sentirte normal otra vez. Pero ese camino ya no existe. Lo quemaste al dar el primer paso hacia tu despertar final. Y hay algo que debes entender con claridad. Este sentimiento de desconexión no es una debilidad. Es una prueba de fuerza espiritual. Es tu alma diciendo, no vine a adaptarme, vine a transformar. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que mientras más desconectado te sientes del mundo, más te estás conectando contigo mismo, con tu esencia, con tu propósito, con tu origen. Estás siendo llamado a ver la Matrix desde afuera, no para escapar de ella, sino para entrar con conciencia y cambiarla desde adentro. Pero antes de eso, tienes que morir simbólicamente, y la desconexión es el inicio de esa muerte. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a dejar ir todo lo que no eres para convertirte en todo lo que siempre has sido? Porque si respondes sí, prepárate, porque lo que viene en el siguiente síntoma no solo desafiará tu energía, sacudirá los cimientos mismos de tu ser. Estás sintiendo ya el fuego que se enciende dentro de ti. Entonces quédate, lo más revelador aún no ha sido dicho. Dos explosiones inesperadas de energía y cansancio extremo. Imagínate esto, te despiertas un día sintiéndote imparable, tu energía vibra alto, tus pensamientos son claros, tu intuición está afilada como nunca, sientes que podrías conquistar el mundo, hablar con el universo, abrir portales invisibles con solo cerrar los ojos.
y sin previo aviso, unas horas después, estás completamente drenado, vacío, como si te hubieran apagado el interruptor interno, sin razón aparente. No estás enfermo, no estás loco, no estás exagerando, estás siendo recalibrado. ¿Detrás del sufrimiento? ¿Puede realmente tener algún sentido? ¿O es simplemente algo que nos pasa y ya? A lo largo de la Biblia, encontramos un tema recurrente. El sufrimiento no es en vano. Hay algo más allá de la superficie, algo que muchas veces no podemos ver en el momento, pero que con el tiempo se revela. Y no estoy hablando solo de historias antiguas, sino de nuestra vida diaria. Todos conocemos a alguien, o quizá nosotros mismos lo hemos experimentado, que después de pasar por un momento difícil, descubre que ese dolor los llevó a una mayor comprensión, fortaleza, o incluso una nueva dirección en la vida. Pensemos en un momento en el oro. ¿Sabías que para que el oro sea puro, tiene que pasar por el fuego, literalmente? Es sometido a temperaturas altísimas para que todas las impurezas se quemen y solo quede el material más valioso. Así es como muchas veces Dios trabaja en nosotros a través del sufrimiento. No es que Él quiera que suframos por sufrir, sino que esas experiencias, dolorosas como son, pueden ser el fuego que purifica, que saca lo mejor de nosotros. Uno de los mejores ejemplos de esto en la Biblia es José, el hijo de Jacob. La vida de José es un verdadero drama. Vendido por sus propios hermanos, acusado falsamente de un crimen que no cometió y encarcelado durante años. Uno podría pensar que después de todo eso, José tendría todas las razones del mundo para cuestionar a Dios, para perder la fe o para dejarse consumir por la amargura. Pero lo que vemos es algo completamente distinto. José, en lugar de hundirse en su dolor, sigue confiando en que Dios tiene un plan, incluso cuando todo parece estar en su contra. Y al final, cuando José se encuentra en una posición de poder en Egipto y se reencuentra con sus hermanos, lo que les dice es increíblemente poderoso. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. ¡Qué declaración tan profunda! Aquí vemos que el sufrimiento de José no solo fue parte de su vida, sino que formaba parte de un plan mayor. Dios usó ese sufrimiento para no solo moldear a José, sino también para salvar a muchas vidas. Esto nos lleva a la siguiente reflexión. A veces, en el momento en que estamos atravesando el dolor, no podemos ver el propósito detrás de él. Es como estar en medio de una tormenta, donde solo vemos el caos a nuestro alrededor. Pero cuando la tormenta pasa y miramos hacia atrás, es cuando comenzamos a ver cómo cada cosa encajaba. Es en ese momento cuando entendemos que el sufrimiento no era inútil, que tenía un propósito. No quiero que malinterpretemos esto como una manera de minimizar el dolor. El sufrimiento duele, y duele mucho. Pero el punto es que, aunque duele, no es algo que Dios permita sin razón. Siempre hay algo más allá. El apóstol Pablo lo pone de una manera muy clara en su carta a los romanos. Sabemos que a los que aman a Moria bullía de actividad mientras miles de obreros se movían con un propósito definido. Piedras gigantescas, algunas de varias toneladas, se colocaban con una precisión que desafiaba la tecnología de la época. El templo emergía del suelo rocoso como testimonio de la grandeza de Dios y la devoción de Salomón. El proyecto seguía exactamente las especificaciones divinas. El edificio principal medía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. El pórtico al frente del templo medía 20 codos de ancho y 10 de profundidad. Ventanas estrechas permitían la entrada de luz, mientras que el interior se dividía en 3 secciones: el pórtico, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo, Salomón ordenó la construcción de 2 querubines enormes, esculpidos en madera de olivo y cubiertos de oro puro. Cada uno medía 10 codos de altura, con alas que se extendían 5 codos cada una. Estaban uno al lado del otro, con las alas internas tocándose en el centro del santuario y las externas tocando las paredes, cubriendo todo el ancho del lugar santísimo. Las alas de los querubines deben extenderse de pared a pared, instruyó Salomón a los artesanos. Ellos custodiarán el arca de la alianza, donde habita el nombre del Señor. Las paredes interiores fueron revestidas con paneles de cedro, sin que quedara piedra a la vista. Dichos paneles fueron tallados con figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, y luego cubiertos de oro puro. En el atrio exterior, el mar de bronce,
un enorme depósito para la ablución de los sacerdotes, reposaba sobre 12 bueyes de bronce, 3 mirando hacia cada dirección. 10 tazones móviles, cada uno sobre bases ornamentadas con leones, bueyes y querubines, completaban el mobiliario del atrio. Cuando los martillos enmudecían y el trabajo diario llegaba a su fin, Salomón solía caminar solo entre las columnas inacabadas. Bajo la luz del crepúsculo, contemplaba la estructura creciente que albergaría la presencia de Dios. «¿Es posible que Dios habite realmente en la tierra?», murmuraba, repitiendo la pregunta que resonaba en su corazón. «Los cielos, incluso los cielos más altos, no pueden contenerte, cuanto menos este templo que estoy construyendo». Aún con toda su sabiduría, el rey sabía que ninguna estructura hecha por manos humanas podía contener la gloria del infinito. Sin embargo, continuaba, decidido a crear un lugar donde el pueblo de Dios pudiera hallar su presencia. 7 años después de que se colocara la primera piedra, el templo estuvo finalmente terminado. Desde los cimientos hasta el último ornamento, cada detalle se había ejecutado conforme a las instrucciones divinas. Era el momento de traer el arca de la alianza a su nueva morada. La ciudad de Jerusalén se colmó de israelitas que habían venido de todas las tribus. Desde Dan, en el extremo norte, hasta Beerseba, en el sur, que significa pequeño hijo. A medida que crecía, el Señor me bendijo. El Espíritu del Señor comenzó a agitarme. Desde el momento de mi nacimiento, estaba claro que estaba destinado a la grandeza. Como niño, poseía una fuerza única, superando la de cualquier hombre común. Sin embargo, como todos los hombres, no era inmune a las tentaciones del mundo. En cierto sentido, era verdaderamente un hombre de mi tiempo. Un día, cuando estaba en Timna, una mujer filistea captó mi atención. Fue un caso de amor a primera vista. Vi a esta mujer e inmediatamente quise casarme con ella. Cuando regresé a casa, le dije a mi padre y a mi madre: «Una joven filistea en Timna ha captado mi atención. Quiero casarme con ella. Consíguela para mí». Timna era una ciudad filistea en la tierra de Canaán, al este de nuestro campamento. Mi padre y mi madre se opusieron, ya que me dirigía al territorio filisteo. Preguntaron: «¿No hay ni una mujer en nuestra tribu o entre todos los israelitas con quien puedas casarte? ¿Por qué debes ir a los filisteos paganos para encontrar una esposa?». Pero les dije a mis padres: «Consíguela para mí, ella me agrada». Y ellos accedieron. Ella era correcta a mis ojos. El amor a primera vista es una cosa poderosa, pero peligrosa. Aunque los matrimonios arreglados no eran obligatorios, esa era la práctica común en ese tiempo. Los matrimonios arreglados en mis tiempos a menudo representaban alianzas destinadas a asegurar la continuidad de las familias a través de descendientes. Mis padres aconsejaron en contra de tal mujer. En Israel, los matrimonios generalmente se realizaban dentro del clan o tribu, aunque no había leyes contra casarse con alguien de otra tribu. Para un israelita, casarse con un filisteo representaba un problema especial, un compromiso de coexistencia pacífica y aceptación mutua entre los clanes. Sin embargo, desoí a mis padres y quise a esa mujer. Mis padres simplemente se preocupaban por lo que Moisés había dicho. Moisés declaró: «No nos casaremos con ellos, ni daremos nuestras hijas a sus hijos, ni tomaremos a sus hijas para nuestros hijos, porque ellos desviarán a nuestros hijos de seguir al Señor Dios para servir a otros dioses, y la ira del Señor Dios se encenderá contra nosotros y nos destruirá rápidamente». Pero yo aún la quería. Y después de un tiempo, mis padres accedieron. Ahora, mi familia tendría que viajar a Timna conmigo para buscar a mi esposa. Llegó el día y partimos. En un momento durante el viaje, estaba solo cerca de los viñedos de Timna. Era un lugar único, ya que los nazareos no debían tener nada que ver con productos de uva en ninguna forma. De repente, un joven león me atacó. En ese momento, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre mí, y desgarré las mandíbulas del león con mis propias manos. Como les dije, yo era único. Durante mi tiempo, los leones asiáticos eran comunes en todo el creciente fértil. De hecho, el león simboliza el caos y el mundo indomado en todas sus formas. Todavía no puedo, pero estoy aprendiendo. Puede cambiar. Yo no merezco por me estoy convirtiendo en el hombre que merece. Puede cambiar. Nunca me va bien por cada día me acerco más. Este no es un simple juego de palabras, es un entrenamiento de enfoque. Porque lo que repite en su mente una y otra vez termina construyendo la identidad desde la cual actúa. La ciencia lo confirma, su cerebro responde a lo que espera. Si espera fracaso, su mente lo prepara para fracasar.
Si espera crecimiento, su mente lo prepara para crecer. Este fenómeno, conocido como profecía autocumplida, es una prueba de que sus creencias no solo interpretan la realidad, la crean. Y aquí está la parte más poderosa. Usted puede decidir qué profecías quiere sembrar. No necesita esperar que la vida cambie para cambiar su mentalidad. Cuando cambia su mentalidad, la vida inevitablemente sigue ese mismo rumbo. Por eso, el hábito de alimentar pensamientos de fuerza y dirección no es opcional, es fundamental. Escríbalos. Repítalos. Rodéese de ellos hasta que se conviertan en lo normal en su mente, porque el mundo siempre intentará convencerlo de que no puede, pero usted no necesita que el mundo lo apruebe. Necesita entrenar su mente para que, aún en medio de la duda externa, su voz interna sea más fuerte y más clara. Recuerde, no es lo que ocurre afuera lo que determina sus resultados, es lo que decide creer sobre lo que ocurre. Y esa decisión la toma cada día, en cada pensamiento, en cada interpretación. Cuando entrena su mente para elegir la visión que lo fortalece, su vida empieza a responder de manera distinta. Porque los obstáculos ya no lo paralizan, lo instruyen. Las caídas ya no lo derrotan, lo forman. Y las victorias ya no son accidentes, son consecuencias inevitables de un hombre que aprendió a controlar el significado que le da a todo lo que vive. Controlar su mente también requiere dominar el lenguaje interno que utiliza consigo mismo. La mayoría de los hombres no se da cuenta de que su diálogo interno es constante. Desde que se despierta hasta que se duerme, una voz en su cabeza comenta, critica, justifica, se queja o anima. Esa voz es la que más influencia tiene en sus decisiones, porque está presente en cada momento, incluso cuando nadie más lo está. Y lo más preocupante es que muchas veces ese diálogo es destructivo. Se repite frases como, no soy capaz, no tengo lo suficiente, siempre fallo, y cada repetición actúa como un martillo que debilita su confianza. El cerebro no distingue entre lo que imagina y lo que ocurre en la realidad. Si se repite que no puede, empezará a actuar como si eso fuera cierto. Por eso, controlar su mente implica entrenar conscientemente ese lenguaje. No se trata de vivir en fantasías ni de fingir que todo es perfecto, sino de elegir palabras que lo fortalezcan en lugar de palabras que lo derriben. Puede empezar por cambiar la forma en que formula sus pensamientos. En lugar de decir